La procesión de las sombras. No sé si fue la peor decisión de mi vida o si estaba destinado a presenciarlo. Era 1995, en Oaxaca. Tenía 23 años y estaba en una etapa de mi vida en la que me sentía invencible. Esa noche, después de una fiesta que parecía no tener fin, mis amigos Sergio, Iván y yo decidimos tomar un atajo a casa cruzando el Panteón San Miguel. Era un camino que muchos evitaban, especialmente de noche, pero en nuestra mente ebria y temeraria parecía una idea emocionante. El reloj marcaba casi las 3 de la madrugada. Las calles estaban desiertas y la bruma que se alzaba desde el suelo le daba al lugar un aspecto fantasmal. Cruzar el cementerio parecía la opción más rápida para llegar a casa y además, ¿quién no disfruta de un poco de adrenalina, verdad? Nos adentramos en el panteón riendo y haciendo comentarios sarcásticos sobre las leyendas locales, como si fueran cuentos inventados para asustar a niños. El lugar era grande, con lápidas desordenadas que sobresalían en diferentes ángulos, algunas tan viejas que los nombres ya no se podían leer. Los árboles retorcidos formaban figuras extrañas bajo la luz tenue de la luna y la humedad hacía que el aire se sintiera pesado. La tranquilidad era sofocante, como si incluso el viento se negara a cruzar ese lugar. Fue entonces cuando Iván comentó en tono burlón que se sentía observado. Todos lo ignoramos, creyendo que era parte de su usual sentido del humor. Pero ahora que lo pienso, tal vez fue el primer aviso de lo que estaba por venir. Caminábamos rápido, tratando de no mirar demasiado las tumbas, cuando Sergio señaló algo a lo lejos. Era difícil distinguirlo al principio por la neblina, pero parecía un grupo de personas avanzando en fila india, como en una procesión. Al principio, pensamos que tal vez eran veladores del cementerio o alguna familia haciendo un ritual, aunque la hora nos pareció extraña. La fila de figuras se movía en completo silencio, lo cual nos incomodó. Decidimos acercarnos un poco para ver mejor. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, nos dimos cuenta de que no eran personas comunes. Estaban vestidos con túnicas negras que les cubrían todo el cuerpo, incluidas las cabezas. Sus pasos eran sincronizados, como si todos obedecieran un mismo compás invisible. Lo más perturbador fue cuando notamos que, debajo de las capuchas, no había rostros. Nada. Solo un vacío oscuro que parecía absorber la poca luz que había a su alrededor. Por un momento, ninguno de nosotros pudo moverse. Estábamos atrapados entre el miedo y la incredulidad. Sergio intentó hacer un comentario sarcástico, pero su voz se apagó cuando una de las figuras se detuvo y giró hacia nosotros. Aunque no tenía rostro, pude sentir que estaba observándonos. Fue como si todo mi cuerpo se volviera pesado, como si una fuerza invisible nos obligara a quedarnos quietos. La procesión continuó avanzando, pero 3 de las figuras se quedaron atrás, de pie, inmóviles, enfrentándonos. Iván, el más escéptico de nosotros, murmuró que deberíamos irnos, y aunque nadie respondió, todos sabíamos que tenía razón. Intentamos retroceder, pero nuestros pasos eran torpes, como si nuestras piernas no quisieran obedecer. Las figuras no se movían, pero la sensación de que nos estaban siguiendo era imposible de ignorar. De repente, escuchamos algo que nunca olvidaré. Era un sonido bajo, gutural, como si viniera de lo más profundo de una garganta no humana. Era irregular, casi un canto, pero lleno de algo que no podría describir. Era como si las mismas lápidas estuvieran hablando, rezando en un idioma antiguo. Los sonidos no venían de las figuras frente a nosotros, sino de toda la procesión. Incluso las tumbas a nuestro alrededor parecían vibrar con esa extraña letanía. Sergio, que siempre había sido el más valiente de todos, tropezó y cayó de rodillas. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, abiertos de par en par, miraban algo que yo no podía ver. Cuando intenté ayudarlo a levantarse, me detuvo con un movimiento desesperado de su mano. Murmuraba algo sobre un círculo, un símbolo en el suelo que, según él, había visto bajo las figuras. Cuando miré hacia donde señalaba, lo vi también, un círculo hecho de cenizas negras y pequeñas velas rojas que parecían arder con una intensidad antinatural. Iván intentó sacarlo de ahí, pero justo cuando lo hizo, todas las figuras se detuvieron al unísono.
El canto se hizo más fuerte, más insistente, hasta que parecía llenar todo el cementerio. Fue en ese momento cuando noté que las sombras proyectadas por las figuras no se comportaban como deberían. En lugar de alargarse hacia la dirección de la luz, parecían extenderse hacia nosotros, como si quisieran alcanzarnos. Algo dentro de mí gritaba que debíamos correr, pero mis piernas se negaban a moverse. Fue entonces cuando las figuras que estaban frente a nosotros comenzaron a avanzar lentamente. Su andar era rígido, antinatural, como si no caminaran, sino que flotaran apenas rozando el suelo. Con cada paso que daban, la sensación de opresión en mi pecho crecía. Sentí que el aire se volvía denso, casi imposible de respirar. Fue Iván quien, de algún modo, logró reaccionar primero. Tiró de mi brazo con una fuerza que no creí que tuviera y me obligó a moverme. Sergio seguía aturdido, pero entre los dos logramos arrastrarlo. No sé cómo encontramos la salida del cementerio. Cada vez que volteaba, las figuras parecían más cerca, aunque sus movimientos eran lentos y metódicos. No corrían, no había prisa en ellos, como si supieran que eventualmente nos alcanzarían. Cuando finalmente salimos del panteón, la sensación de opresión disminuyó, pero ninguno de nosotros se sintió realmente a salvo. Corrimos sin mirar atrás, sin hablar, hasta que llegamos a la casa de Iván. Cerramos todas las puertas y ventanas, aunque sabíamos que eso no podría detener lo que fuera que habíamos visto. Esa noche ninguno de nosotros durmió. Sergio, quien parecía el más afectado, no dejó de murmurar cosas incoherentes sobre rostros vacíos y rezos que nunca terminaban. Cuando amaneció, me di cuenta de que tenía marcas en los brazos, como si algo me hubiera sujetado con fuerza. No eran rasguños ni moretones normales, sino líneas negras que parecían quemaduras superficiales. Intentamos olvidar lo ocurrido, pero las noches siguientes trajeron pesadillas que compartíamos sin querer. Iván soñaba con las figuras observándolo desde la puerta de su casa. Sergio, por su parte, aseguraba que cada vez que cerraba los ojos veía el círculo de cenizas y las velas rojas. Yo no podía dejar de sentir que algo me vigilaba constantemente, aunque estuviera rodeado de gente. Unos días después, Sergio dejó de responder nuestras llamadas. Cuando fuimos a buscarlo, su madre nos dijo que había desaparecido. Según ella, lo vio salir de casa en la madrugada sin decir una palabra, y desde entonces no supo más de él. Iván y yo intentamos buscarlo, pero algo dentro de nosotros nos decía que no volveríamos a verlo. Pasaron semanas antes de que yo también decidiera dejar Oaxaca. No podía soportar más la sensación de ser observado, ni las pesadillas que se hacían cada vez más reales. Antes de irme, quise volver al Panteón San Miguel, esta vez durante el día, para convencerme de que todo había sido producto de nuestra imaginación. Al llegar, busqué el lugar donde habíamos visto el círculo, pero no había rastro de él. En su lugar, encontré una lápida rota, vieja y cubierta de musgo, con una inscripción apenas visible. Decía, los que caminan sin rostro nunca descansan. No sé si fue una coincidencia o una advertencia, pero desde entonces no he podido olvidar aquella noche. Han pasado casi 30 años, y aunque he intentado seguir adelante, hay noches en las que todavía escucho aquel canto en lo más profundo de mi mente. No sé si fue una advertencia o si algo quedó atado a nosotros aquella noche. Solo sé que si alguna vez vuelvo a cruzar un cementerio, jamás lo haré después de la medianoche. La maldición del sepulturero. La primera vez que noté que algo no estaba bien fue cuando mi primo Javier dejó de responder mis llamadas. Había pasado casi una semana desde la última vez que lo vi, y aunque él nunca fue del tipo de mantenerse en contacto todo el tiempo, algo en mi interior me decía que debía preocuparme. Tal vez fue porque su voz sonaba extraña la última vez que hablamos, o tal vez fue por cómo terminó esa conversación, abruptamente, con un ruido seco, como si hubiera dejado caer el teléfono. Mi nombre es Martín, y esto ocurrió en Monterrey cuando tenía 16 años. Javier, mi primo, era un par de años mayor que yo y trabajaba como sepulturero en el Panteón de la Soledad, un cementerio olvidado al que poca gente iba. No era un lugar turístico, ni uno de esos panteones históricos que aparecen en las guías de viaje. Era un cementerio funcional,
sin adornos ni leyendas populares que lo hicieran interesante. Sin embargo, para Javier, ese trabajo era perfecto. Él siempre había sido de pocas palabras, alguien que prefería el silencio a las multitudes, y trabajar rodeado de tumbas parecía encajar perfectamente con su personalidad. Era un viernes por la tarde cuando finalmente decidí ir a buscarlo. El sol comenzaba a bajar y, aunque sabía que mi madre no estaría contenta con la idea de que fuera al panteón solo, no podía ignorar el mal presentimiento que llevaba días creciendo dentro de mí. Tomé mi bicicleta y pedaleé hasta el cementerio, que estaba a las afueras de la ciudad. Al llegar, noté que el lugar estaba más vacío de lo habitual. La entrada estaba abierta, pero no había señales de Javier. Lo llamé un par de veces, pero no hubo respuesta. Decidí entrar, avanzando entre las hileras de tumbas que parecían cada vez más viejas a medida que me adentraba en el cementerio. Había algo extraño en el aire, una sensación de peso, como si el lugar estuviera cargado con algo más que simples recuerdos. A lo lejos, vi la pequeña caseta donde Javier solía pasar sus ratos libres. La puerta estaba entreabierta, así que me acerqué. El interior de la caseta estaba desordenado. Papeles tirados, un vaso de café volcado en la mesa y las herramientas de Javier dispersas por el suelo. Su chaqueta colgaba de una silla, lo que me indicó que no podía estar muy lejos. Fue entonces cuando vi algo en la mesa que me llamó la atención, una libreta abierta con anotaciones rápidas, escritas con una letra temblorosa. Las primeras páginas hablaban sobre su trabajo habitual, pero conforme pasaba las hojas, el tono cambiaba. Rincón Oeste, algo está mal. La cruz. Las velas negras. No debería haberlas tocado. Leí esas palabras una y otra vez, intentando entender qué significaban. Recordé que Javier me había mencionado una vez ese rincón del cementerio, un lugar al que él llamaba la zona problemática. Según él, los sepulcros ahí eran antiguos, descuidados, y algunos parecían haber sido profanados en algún momento. Pero nunca me habló de velas negras ni de una cruz volteada. Salí de la caseta, decidido a buscarlo. Mi instinto me llevó directamente al rincón oeste, aunque cada paso que daba hacía que el ambiente se sintiera más opresivo. Al llegar, lo vi. El área estaba llena de tumbas viejas, muchas de ellas apenas visibles bajo la maleza. En el centro de ese rincón, noté una cruz de metal, caída de lado, con marcas que parecían haber sido hechas deliberadamente. Había restos de cera derretida en el suelo y, junto a la cruz, algo que no esperaba ver, un pequeño agujero, como si alguien hubiera cavado allí recientemente. Me arrodillé para examinarlo. El agujero no era profundo, pero parecía haber contenido algo que ya no estaba allí. Había una sensación de inquietud que no podía explicar, una certeza de que ese lugar no debía ser tocado. Me levanté rápidamente y fue entonces cuando lo vi, un rastro de tierra suelta que llevaba hacia las tumbas cercanas. Seguí el rastro, cada vez más seguro de que Javier había estado aquí antes de desaparecer. El rastro terminaba en una lápida rota, tan antigua que el nombre grabado en ella era ilegible. Me agaché para examinarla y en ese momento sentí que algo no estaba bien. No había viento, no había ruido, pero había una presencia, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Volví a casa con la mente llena de preguntas. Esa noche no pude dormir. Las imágenes del rincón oeste y el agujero cavado seguían volviendo a mi mente, como si trataran de decirme algo que no podía entender. Al día siguiente, decidí regresar al cementerio, esta vez más temprano. No le dije a nadie a dónde iba, solo tomé mi bicicleta y me dirigí directamente al rincón oeste. El lugar estaba igual que antes, pero algo había cambiado. Había marcas en el suelo alrededor de la cruz, como si alguien hubiera estado allí después de mi última visita. Caminé entre las tumbas, buscando alguna señal de Javier, y fue entonces cuando lo encontré. Su pala estaba apoyada contra una lápida, pero no había rastro de él. Decidí regresar a la caseta para buscar más pistas. En la mesa encontré un objeto que no había visto antes, una pequeña caja de madera, tallada con símbolos que no reconocía. La caja estaba cerrada, pero no tenía candado. Al abrirla, encontré algo que hizo que mi estómago se revolviera,
un pequeño saco de tela negra, con manchas oscuras que parecían ser sangre seca. Dentro del saco, había algo pesado, envuelto cuidadosamente. Cuando lo desenvolví, descubrí lo que parecía ser un pequeño hueso humano. No entendía lo que estaba viendo, pero sabía que esto tenía que estar relacionado con lo que le había pasado a Javier. Guardé la caja y el saco en mi mochila y salí de la caseta. En ese momento, sentí que no estaba solo. No vi ni escuché a nadie, pero sabía que algo o alguien me estaba observando. Al regresar a casa, no podía quitarme la sensación de encima. Esa noche, tuve sueños extraños. En ellos, veía el rincón oeste del cementerio, pero estaba lleno de figuras oscuras, moviéndose lentamente alrededor de la cruz caída. En el centro, había un hombre de espaldas, cavando con una pala. Aunque no podía ver su rostro, sabía que era Javier. Al día siguiente, decidí contarle todo a mi madre. Aunque no quería preocuparla, no podía cargar con esto solo. Ella escuchó mi relato con una expresión seria y, aunque no me lo dijo directamente, podía ver que estaba asustada. Me prohibió regresar al cementerio, pero sabía que no podía dejarlo así. Javier era mi primo, casi como un hermano para mí, y necesitaba saber qué le había pasado. Esa noche, rompí la promesa que le había hecho a mi madre y volví al cementerio. Esta vez, llevé una linterna y un cuchillo de cocina, aunque sabía que esas cosas no serían de mucha ayuda si algo malo ocurría. Al llegar al rincón oeste, todo estaba en silencio. Caminé hasta la cruz caída y me arrodillé frente al agujero. Algo me decía que la respuesta estaba allí, bajo esa tierra. Comencé a cavar con mis manos, desesperado por encontrar algo, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Después de unos minutos, mis dedos tocaron algo sólido. Era una figura pequeña, tallada en madera, con un rostro grotesco y una expresión de agonía. Apenas la sostuve en mis manos, sentí una oleada de frío que atravesó mi cuerpo. No sé qué ocurrió después. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el suelo del cementerio, con el sol saliendo en el horizonte. La figura de madera estaba a mi lado, junto con la caja y el saco de tela. Me levanté y corrí a casa, dejando todo atrás. Javier nunca apareció. Las autoridades dijeron que probablemente había abandonado la ciudad, pero yo sé que eso no es cierto. Algo lo atrapó en ese cementerio, algo que él mismo desenterró sin saber lo que estaba haciendo. Desde entonces, he evitado los cementerios, pero hay noches en las que despierto con la sensación de que algo está cerca. No lo veo, no lo escucho, pero sé que está allí, esperando. El vigilante del Panteón Dolores. Cuando era más joven, nunca me consideré una persona supersticiosa. No me asustaban las leyendas ni los rumores de cosas paranormales. Pensaba que todas esas historias eran invenciones para asustar a niños o darle vida a una cultura llena de tradiciones oscuras. Pero lo que experimenté hace 5 años en el Panteón Dolores cambió mi percepción para siempre. Hoy, aunque intento explicarlo como una coincidencia o una ilusión causada por el cansancio, hay algo que siempre me frena. Algo dentro de mí sabe que no fue mi imaginación. Mi nombre es Mariana. Soy originaria de la Ciudad de México y en 2018 estudiaba producción audiovisual en una universidad local. Como parte de un proyecto final para la carrera, mi equipo y yo decidimos grabar un documental sobre los panteones históricos de la ciudad. Elegimos el Panteón Dolores por su antigüedad, su arquitectura y las leyendas que lo rodeaban. No había mejor lugar para captar esa mezcla de historia y misterio que estábamos buscando. Llegamos al panteón temprano en la mañana, cargando cámaras, micrófonos y luces. La niebla matutina cubría las lápidas más antiguas, dándole al lugar un aire solemne, casi hermoso. Al principio, todo fue normal. Grabamos algunas tomas de los mausoleos, recorrimos los senderos bordeados de tumbas y entrevistamos al encargado del lugar, un hombre mayor llamado Don Fermín. Fue durante esa entrevista cuando escuché por primera vez sobre el hombre del sombrero. Don Fermín hablaba en un tono relajado, como si contara cualquier anécdota común.
Mencionó que, en más de una ocasión, los visitantes se habían quejado de un hombre alto, vestido con ropas oscuras y un sombrero de ala ancha, que los seguía o los invitaba a abandonar el lugar. Siempre lo ven en las zonas más viejas del panteón, dijo, señalando hacia la parte trasera, donde las lápidas estaban cubiertas de musgo y muchas eran tan antiguas que sus inscripciones eran ilegibles. Nos reímos nerviosamente al escucharlo, pensando que era una de esas historias que los trabajadores cuentan para darle más color al sitio. Sin embargo, algo en la manera en que lo dijo se quedó conmigo. No parecía estar bromeando. Pasamos el resto del día grabando y explorando. El panteón era enorme, con más de 200 años de historia acumulada en cada rincón. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, la luz naranja del atardecer bañaba las lápidas, proyectando sombras alargadas entre los mausoleos. Decidimos quedarnos un poco más para capturar tomas nocturnas, pensando que le darían un toque más dramático a nuestro documental. En retrospectiva, fue un error quedarnos tanto tiempo. Cerca de las 7 de la noche, la atmósfera del panteón cambió. Había algo en la oscuridad que hacía que el lugar ya no pareciera tan pacífico como durante el día. Aún así, seguimos trabajando. Apuntamos nuestras luces hacia las lápidas más viejas y colocamos las cámaras para grabar. Yo me encargaba de revisar el audio, asegurándome de que no captáramos ruidos externos como autos o voces lejanas. Todo parecía estar bajo control hasta que llegamos a la parte más antigua del panteón, donde don Fermín nos había señalado antes. Mientras ajustábamos el equipo, comencé a sentirme observada. Era una sensación tenue, como si algo estuviera al borde de mi percepción. No le di importancia. Pensé que era solo mi mente jugando conmigo por estar en un lugar tan cargado de historias. Sin embargo, cada vez que me movía, la sensación persistía, como si algo estuviera detrás de mí, justo fuera de mi campo de visión. Terminamos de grabar y comenzamos a recoger las cosas. Fue entonces cuando encontré algo extraño. Revisando una de las cámaras, noté que en varias tomas había una figura al fondo, apenas visible entre las sombras. La figura era alta, más alta que cualquiera de nosotros, y aunque la calidad de la imagen no era la mejor, se podía distinguir que llevaba un sombrero. Me quedé mirando la pantalla, tratando de convencerme de que era solo un efecto de la luz, una mancha o algún objeto que no habíamos notado. Pero cuanto más miraba, más difícil era ignorar lo que estaba frente a mí. Decidí no decir nada a los demás en ese momento. Ya estábamos cansados, y lo último que necesitábamos era ponernos nerviosos por algo que seguramente tenía una explicación lógica. De camino a casa, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Mis compañeros bromeaban sobre las leyendas del panteón, pero yo permanecía en silencio. Esa noche, al revisar el material en mi computadora, volví a ver la figura. Aparecía en más de una toma, siempre al fondo, siempre en la misma posición. Pero lo que más me inquietó fue una toma en particular. En ella, la figura parecía más cerca, como si se hubiera movido sin que nadie lo notara. Pasé horas viendo y analizando las grabaciones, intentando encontrar una explicación. Pero no importaba cuánto ajustara el brillo o el contraste de las imágenes, la figura seguía ahí. Era imposible ignorarla. Empecé a sentirme nerviosa, como si el simple hecho de mirar esas tomas pudiera traer algo malo. Cerré la computadora y traté de dormir, pero no pude descansar. En los días siguientes comenzaron las pesadillas. Soñaba que estaba de vuelta en el panteón, caminando sola entre las tumbas. Todo estaba en silencio y aunque no podía verlo, sabía que algo me seguía. En mis sueños sentía un peso insoportable, como si el aire estuviera cargado de algo oscuro. Despertaba en medio de la noche, con el corazón acelerado, incapaz de volver a dormir. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero las cosas comenzaron a empeorar. Una noche, mientras editaba el documental, noté algo que no había visto antes. En una de las tomas, la figura del hombre del sombrero no estaba al fondo, sino al lado de uno de nosotros. Estaba allí, parado junto a una lápida, mirando hacia la cámara. No sabía qué hacer. Decidí mostrarles las grabaciones a mis compañeros,
pero ninguno de ellos parecía tan afectado como yo. Algunos incluso pensaron que era una broma, que tal vez alguien había estado en el panteón sin que nos diéramos cuenta. Pero yo sabía que no era así. Habíamos estado completamente solos. Con el tiempo, dejé de trabajar en el documental. No podía seguir viendo esas imágenes. Sin embargo, las pesadillas continuaron. Cada noche soñaba con el hombre del sombrero, parado a lo lejos, observándome. Nunca se movía, pero su presencia era suficiente para llenarme de un terror que no podía explicar. Una noche desperté con la sensación de que algo estaba en mi habitación. No vi nada, pero el aire estaba pesado y tenía la certeza de que no estaba sola. Desde entonces, no he vuelto a dormir con la luz apagada. Hace unos meses, decidí visitar el Panteón Dolores por última vez. Quería enfrentar mi miedo, convencerme de que todo había sido una coincidencia. Caminé por los mismos senderos, buscando la zona más antigua. Al llegar, noté que la cruz más grande del lugar, una que recuerdo claramente de las grabaciones, estaba rota, como si alguien la hubiera derribado. Me quedé allí unos minutos, tratando de encontrar una explicación para todo lo que había vivido. Justo cuando estaba a punto de irme, noté algo en el suelo, junto a una lápida. Era un sombrero negro, viejo y desgastado. No quise tocarlo. No quise quedarme. Desde ese día, he tratado de dejar todo atrás, pero hay noches en las que todavía siento esa presencia, como si el hombre del sombrero nunca hubiera dejado de observarme. Tal vez lo llevé conmigo al salir del panteón, o tal vez él siempre estuvo esperando. El niño de la lápida rota. Hay momentos en la vida que parecen tan absurdos y fuera de lo normal, que te preguntas si realmente sucedieron o si tu mente te está jugando una broma cruel. Pero lo que me ocurrió hace 5 años en el Panteón de Belén en Guadalajara no fue un mal sueño. Fue tan real como el aire que respiro, y aunque he intentado olvidarlo, algunas noches siento que las consecuencias de esa experiencia siguen persiguiéndome. Me llamo Alejandra y tenía 19 años cuando ocurrió. Era octubre, el mes en el que todo parece girar en torno al miedo, al misterio y a las leyendas. Por pura diversión, un grupo de amigos y yo decidimos visitar el Panteón de Belén a medianoche. Habíamos escuchado todas las historias, la tumba del vampiro, la niña enterrada viva, el árbol que mata. Todo parecía emocionante, algo perfecto para adolescentes buscando emociones fuertes. Ninguno de nosotros creía realmente en esas cosas, por lo que el plan era más bien un reto, una forma de probar que no nos asustábamos fácilmente. Esa noche estaba especialmente fría. Nos encontramos afuera del panteón cerca de las 11:30 y aunque al principio todo parecía una simple excursión, recuerdo haber sentido algo extraño incluso antes de entrar. Había un silencio pesado en el aire, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Lo ignoré y me concentré en seguir a mis amigos, quienes parecían más interesados en tomar fotos y hacer chistes sobre lo aterrador del lugar. Cuando logramos colarnos al interior del panteón, el ambiente cambió por completo. Las tumbas estaban cubiertas de musgo y las lápidas, algunas rotas o inclinadas, parecían querer contarnos historias de un pasado olvidado. No había luz más allá de nuestras linternas y la tenue claridad de la luna, pero eso bastaba para hacernos sentir que no estábamos solos. No en el sentido paranormal, sino porque el lugar tenía una energía particular. Como si todo lo que había sucedido allí se hubiera impregnado en la tierra y en las piedras. Mis amigos seguían riendo y haciendo bromas, pero yo no podía evitar mirar a mi alrededor con inquietud. Caminamos por el cementerio durante casi 1 hora, explorando mausoleos y tomando fotos de las tumbas más antiguas. Fue entonces cuando llegamos a una sección que parecía completamente abandonada. La maleza cubría casi todo el suelo, y varias lápidas estaban quebradas o tiradas. Allí encontramos una lápida que destacaba entre las demás. Estaba rota en 2, y aunque el nombre estaba casi borrado, se podía leer claramente que pertenecía a un niño de apenas 6 años. Algo en esa tumba me atrajo. No sé si fue la forma en que la luz de la luna parecía iluminarla directamente o el hecho de que estaba rodeada de tierra más oscura que el resto.
Mis amigos no le dieron importancia y siguieron caminando, pero yo me quedé ahí, mirando la lápida como si algo me estuviera obligando a hacerlo. Cuando me agaché para leer lo que quedaba del epitafio, sentí un leve tirón en mi chamarra. Mi primera reacción fue pensar que uno de mis amigos había regresado para asustarme, pero al voltear no había nadie. Me levanté rápidamente, intentando racionalizar lo que había sentido. Fue entonces cuando lo vi. A unos metros de donde estaba, entre las sombras de un mausoleo, había un niño pequeño. Estaba pálido, con una expresión vacía en su rostro, y llevaba ropa antigua, como si hubiera salido de una fotografía en sepia de hace más de 100 años. No debería haber estado ahí. Ningún niño tendría razón para estar en un cementerio a esas horas. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, el niño movió ligeramente la cabeza, como si quisiera decir algo. Abrí la boca para llamar a mis amigos, pero no me salió ningún sonido. El niño comenzó a caminar hacia mí, con movimientos lentos y torpes. No parecía estar vivo, pero tampoco era como las representaciones grotescas de fantasmas que uno ve en las películas. Era simplemente inhumano. Cuando estaba a unos pasos de distancia, abrió la boca como si fuera a hablar, pero ningún sonido salió de ella. Lo único que pude hacer fue retroceder lentamente hasta que tropecé con una lápida y caí al suelo. En ese instante, el niño desapareció. No corrió ni se desvaneció lentamente, simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. Me levanté rápidamente y corrí para alcanzar a mis amigos. Cuando los encontré, estaban bromeando cerca de un mausoleo más grande, completamente ajenos a lo que acababa de pasar. No les conté lo que vi. Pensé que no me creerían, o peor aún, que se burlarían de mí. Pero mi corazón no dejó de latir con fuerza el resto de la noche, y una parte de mí sabía que habíamos cometido un error al entrar a ese lugar. Cuando finalmente regresé a casa, me sentí más tranquila, como si estar lejos del panteón me devolviera cierta seguridad. Pero esa tranquilidad duró poco. Esa misma noche, mientras me lavaba la cara en el baño, sentí la misma sensación de estar siendo observada. Miré alrededor, buscando algo fuera de lugar, pero todo parecía normal. Me convencí de que solo era mi mente jugando conmigo después de lo que había pasado. Me acosté intentando no pensar en ello, pero justo cuando estaba a punto de quedarme dormida, escuché un ruido que nunca olvidaré. Era una risa infantil, suave y lejana, pero inconfundible. Abrí los ojos de golpe y miré alrededor de mi habitación, buscando una explicación, pero no había nadie. Traté de convencerme de que venía de la calle o de algún vecino, pero sabía que no era cierto. El sonido había estado dentro de mi habitación. Esa fue la primera de muchas noches perturbadoras. Cada vez que intentaba dormir, sentía esa presencia. No lo veía, pero sabía que estaba ahí. Y cada tanto, escuchaba esa risa, como si el niño del panteón hubiera decidido seguirme a casa. Comencé a dormir con las luces encendidas, pero ni eso ayudaba. Unos días después, mi mamá notó que estaba más callada de lo normal y que tenía ojeras profundas. Le dije que era por la escuela, pero la verdad es que no quería contarle lo que había pasado. Temía que pensara que estaba inventando cosas, o peor aún, que realmente estuviera perdiendo la cabeza. Pero una noche, mientras cenábamos, ella mencionó algo que me dejó helada. Me preguntó si había escuchado risas extrañas en la casa, porque según ella, había comenzado a escucharlas también. No sabía cómo responderle. Con el tiempo, las risas comenzaron a ser menos frecuentes, pero la sensación de ser observada nunca desapareció por completo. Incluso ahora, 5 años después, hay noches en las que siento que algo está en mi habitación, algo pequeño, que no debería estar ahí. Intento ignorarlo, pero a veces, cuando cierro los ojos, puedo imaginar al niño, parado al pie de mi cama, con esa expresión vacía que nunca podré olvidar. Desde esa noche, no he vuelto a entrar a un cementerio y he evitado todo lo relacionado con lo paranormal. Hay cosas que no necesitamos entender y puertas que no deberíamos abrir, porque nunca sabemos lo que podría cruzar al otro lado. La mujer que lloraba sangre.
Hay momentos que parten tu vida en dos, experiencias que te transforman de maneras que jamás imaginaste. Mi encuentro con ella fue uno de esos momentos. Aunque han pasado 14 años, todavía evito los cementerios. Todavía evito mirar demasiado tiempo a las esquinas oscuras de una habitación. Pero lo peor son las noches. Esas noches cuando, incluso en la comodidad de mi cama, siento la misma presencia que sentí aquella tarde. Era el año 2010, en un pequeño pueblo de Veracruz. Mi abuela y yo habíamos ido al cementerio a visitar la tumba de mi abuelo. Era una tradición familiar llevarle flores frescas cada mes, y ese día me tocó acompañarla. Tenía 22 años, y como muchos jóvenes a esa edad, no pensaba demasiado en lo sobrenatural. Creía que las leyendas y los cuentos de fantasmas eran historias inventadas para mantener viva una tradición, una forma de hacer el mundo más interesante. Recuerdo que el día estaba nublado. No llovía, pero había algo en el ambiente que hacía que todo se sintiera más pesado de lo normal. Llegamos al cementerio poco después del mediodía y a pesar de la hora, parecía desierto. Solo se escuchaban nuestras pisadas sobre el suelo de grava y el crujir de las flores que mi abuela llevaba en un pequeño ramo. Mientras ella limpiaba la lápida de mi abuelo y acomodaba las flores, mi atención se desvió hacia una sección más alejada del cementerio. Había algo en ese rincón que llamó mi atención, algo que no podía ignorar. Entre las tumbas desgastadas por el tiempo, vi a una mujer sentada sobre una lápida, vestida completamente de blanco. Su cabello oscuro y lacio caía desordenado sobre sus hombros, y aunque su postura era tranquila, había algo profundamente inquietante en su presencia. Al principio pensé que era alguien que, como nosotros, había ido a visitar a un ser querido. Pero cuanto más la miraba, más extraña me parecía. Estaba completamente inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Parecía estar llorando. Me acerqué un poco más, tratando de no hacer ruido. La curiosidad me ganó. Quería ver su rostro, quería entender por qué estaba llorando. Pero cuando estuve lo suficientemente cerca, me di cuenta de que no era un llanto normal. Lo que caía de sus ojos no eran lágrimas. Eran gotas rojas que manchaban su vestido blanco y se acumulaban en el suelo como si fueran pequeñas gotas de tinta espesa. Era sangre. Mi cuerpo se congeló. Mi mente intentaba buscar una explicación lógica para lo que estaba viendo, pero no había ninguna. Lo único que podía hacer era quedarme allí, mirando cómo esa mujer continuaba llorando en silencio, completamente ajena a mi presencia. Fue mi abuela quien me sacó de mi parálisis. Sentí su mano tomarme del brazo con fuerza y, sin decir una palabra, me jaló hacia ella. Su rostro estaba tenso, sus ojos abiertos como si supiera exactamente lo que yo había visto. En ese momento entendí que no debía seguir mirando. Algo en su expresión me lo dejó claro. Mientras salíamos del cementerio, mi abuela no soltó mi brazo. Caminaba rápido, sin mirar atrás. Yo seguía en estado de shock, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. No fue hasta que estuvimos en la camioneta, de regreso a casa, que se atrevió a hablar. Solo me dijo que no debía volver a ese cementerio. No pregunté por qué. Esa noche, me costó dormir. Cuando finalmente me quedé dormida, mi sueño fue invadido por ella. No estaba sentada en la lápida, como antes. Esta vez, estaba parada en medio de un campo de flores marchitas. Su vestido blanco ahora estaba manchado por completo, y su rostro, aunque borroso, tenía una expresión de profunda tristeza. No habló, pero algo en su presencia me transmitió una súplica. Extendió sus manos hacia mí, y aunque no lo dijo con palabras, pude entender lo que quería. Me estaba pidiendo que buscara algo. No, que buscara a alguien. Desperté sobresaltada, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Traté de convencerme de que solo había sido un mal sueño, pero había algo demasiado vívido en lo que había visto. Era como si su presencia hubiera seguido conmigo incluso después de abrir los ojos. Durante los días siguientes, no pude sacarla de mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, y cada noche, sus lágrimas de sangre regresaban en mis sueños. Me hablaba sin palabras,
transmitiéndome imágenes y sensaciones que me hacían sentir que había algo que debía hacer. Entonces comencé a investigar. Le pregunté a mi abuela sobre el cementerio, sobre esa sección específica donde había visto a la mujer. Al principio, no quería hablar del tema. Pero después de insistir, me contó algo que hizo que mi piel se erizara. Esa parte del cementerio, según ella, era conocida por una tragedia que había ocurrido muchos años atrás. Una joven madre había perdido a su hijo en circunstancias terribles. El niño había desaparecido durante días hasta que su cuerpo fue encontrado en un pozo cercano al cementerio. Nunca se supo quién lo había puesto allí, pero la madre, destrozada por el dolor, comenzó a visitar la tumba todos los días, siempre vestida de blanco. Una noche, simplemente desapareció. Algunos decían que se había quitado la vida en el mismo cementerio, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Desde entonces, los pocos que se atrevían a visitar esa parte del panteón aseguraban haberla visto llorando por su hijo perdido. La historia coincidía demasiado con lo que yo había visto. Intenté convencerme de que solo eran leyendas locales, historias para asustar a los curiosos. Pero en el fondo sabía que no era así. Yo la había visto. Yo la había sentido. En los días siguientes, los sueños se intensificaron. No podía ignorarlos. Sentía que algo me estaba empujando a regresar al cementerio, a buscar lo que ella quería que encontrara. Finalmente, un mes después de aquella primera visita, decidí hacerlo. Regresé sola, aunque cada fibra de mi ser me decía que no debía hacerlo. Caminé por los senderos del cementerio hasta llegar a la misma sección donde la había visto. El lugar estaba igual de abandonado que la última vez, pero esta vez no estaba vacía. Allí estaba ella, parada junto a la lápida donde la había visto llorar. Me acerqué lentamente, esperando que desapareciera como un espejismo. Pero no lo hizo. En lugar de eso, señaló el suelo junto a la tumba. No habló, pero entendí lo que quería. Sin pensarlo demasiado, me arrodillé y comencé a excavar con las manos. La tierra estaba seca y dura, pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir. Después de unos minutos, mis dedos tocaron algo frío y metálico. Era una pequeña caja, vieja y oxidada. La abrí con cuidado, y dentro encontré un par de zapatos de niño, gastados y cubiertos de tierra. En ese momento, sentí una oleada de emociones que no eran mías: tristeza, rabia, desesperación. Miré hacia arriba, pero la mujer ya no estaba. Salí del cementerio tan rápido como pude, llevando la caja conmigo. Esa noche, los sueños cesaron. Ya no veía su rostro, ni escuchaba su llanto. Pero algo había cambiado. Aunque su presencia parecía haberse ido, sabía que de alguna forma había dejado algo conmigo. Nunca entendí completamente lo que pasó ese día. Algunos dicen que los muertos no descansan hasta que alguien los ayuda a cerrar sus heridas. Tal vez eso fue lo que hice. Pero incluso ahora, cada vez que pienso en esos zapatos, siento que algo sigue incompleto, como si la historia de esa madre y su hijo no hubiera terminado del todo. Desde entonces, he evitado los cementerios, pero a veces, en las noches más tranquilas, siento que ella aún me observa desde algún lugar, esperando que la escuche una vez más. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.